Bienvenidas y bienvenidos. Hoy es lunes 22 de septiembre de 2025. Tenemos sobre la mesa, un montón de papeles oficiales recientes de Argentina. Boletín oficial, resoluciones, decretos. Parece denso, ¿verdad? Pero justamente esa es nuestra misión hoy. Vamos a meternos en todo esto y a sacar las claves, entender qué decisiones importantes se tomaron, qué cambió en las reglas de juego y qué avisos legales nos dan pistas sobre lo que está pasando en el país. Exactamente. Y es que revisar estos documentos, aunque a veces parezca, digamos, un poco árido, es clave para tener una foto real de cómo se mueve el país, ¿no? Vamos a ver de todo un poco, desde temas sociales, económicos, que tocan a mucha gente, hasta regulaciones muy específicas y cómo se están moviendo las empresas por dentro. Es una mezcla bastante reveladora. Arranquemos entonces por algunas decisiones con peso político. Hubo bastante ruido con una ley sobre los derechos de las personas con discapacidad, la Ley 27.793. Parecía un gran paso adelante, ¿no? ¿Qué proponía exactamente? Sí, la intención era fuerte. Básicamente creaba una nueva pensión no contributiva por discapacidad, manejada por la Agencia Nacional de Discapacidad, la ANDIS, ¿viste? Y aseguraba que quienes la recibieran tuvieran cobertura de salud completa, según la ley específica del sistema de prestaciones básicas. También ordenaba que las pensiones viejas por discapacidad, se convirtieran automáticamente en esta nueva. Suena una reorganización importante para simplificar y mejorar el acceso, digamos. ¿Tenía algún componente económico directo para los servicios? Claro, incluía una compensación económica de emergencia para los prestadores clínicas, centros de rehabilitación, ese tipo de lugares. La idea era cubrir la diferencia entre lo que aumentaron sus aranceles entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024 y lo que subió la inflación general, el IPC del INDECNO, en ese mismo periodo. Era un intento de que no perdieran tanto poder adquisitivo, digamos. Y mirando hacia adelante, ¿cómo se iban a actualizar esos aranceles? Proponía una actualización mensual, sí, atada al mismo índice de movilidad que se usa para las jubilaciones, el fijado por el decreto 274-24. Además, tocaba otra ley, la de empleo, la 24.013, para extender de 1 a 3 años el beneficio de pagar la mitad de las contribuciones patronales si contratabas a una persona con discapacidad. Buscaba incentivar la contratación. Todo esto suena muy bien en papel, pero me imagino que la pregunta del millón era ¿cuánto cuesta? Exacto. Y el costo estimado no era menor, ¿eh? Se calculaba en unos 574,000 millones de pesos para 2025. Eso es como un 0,07% del PBI proyectado. Y el doble, 1,2 billones para 2026. Un 0,12% del PBI. Cifras importantes. Ahí está el nudo entonces. Porque a pesar de todo esto, el Poder Ejecutivo, le bajó el pulgar, ¿verdad? Salió el decreto 53.425 observándola. Así fue. El Ejecutivo la observó, es decir, la vetó, en su totalidad. El argumento central fue la preocupación por la plata, la viabilidad financiera, ¿no? Y si el sistema podía sostener estas medidas a largo plazo. Y usaron un argumento legal clave, invocando una ley de los 90, la 24.629. ¿Y qué dice esa ley que fue tan determinante? La 24.629. Básicamente, esa ley congela la aplicación de cualquier ley nueva que implique gastos, si no está previsto el dinero en el presupuesto nacional ya aprobado. Dice que hasta que el Congreso no asigne específicamente los fondos en una ley de presupuesto, la ley con gasto queda, en suspenso. El Ejecutivo argumentó que el presupuesto actual no tiene esa plata y que solo el Congreso puede autorizar un aumento del gasto total. O sea, la ley existe, está aprobada por el Congreso, pero no se puede aplicar por ahora. Queda como en un limbo financiero. Exactamente esa es la situación. La ejecución de esta ley de discapacidad está frenada, hasta que el Congreso decida de dónde sacar los fondos y los incluya formalmente en una ley de presupuesto. Y recordemos que el proyecto de presupuesto para 2026 ya se envió al Congreso hace unos días. Lo que esto deja ver, una vez más, es esa tensión clásica, ¿no?, entre las iniciativas legislativas que buscan ampliar derechos o beneficios y las duras restricciones fiscales con las que choca el Ejecutivo. Bien, dejemos ese tema y pasemos a otro sector regulado: comunicaciones. El ENACOM, el Ente Nacional de Comunicaciones, parece que también estuvo haciendo cambios, sobre todo con el famoso Servicio Universal.
Sí, hubo una movida importante ahí. El ENACOM derogó las reglas viejas sobre cómo se financiaba y ejecutaba el servicio universal, que venían de una resolución del 2020, ¿viste? Y metió mecanismos nuevos. Lo más llamativo es algo que llaman certificado de crédito. Un certificado de crédito. ¿Para qué sirve eso? Suena a algo financiero. Es para que las empresas de telecomunicaciones, las licenciatarias TIC, cumplan con su obligación de invertir el 1% de sus ingresos en el servicio universal. En lugar de aportar a un fondo, ahora parece que van a poder usar estos certificados, que estarían vinculados a inversiones concretas en programas aprobados. La idea, según ENACOM, es darle más transparencia y previsibilidad a todo el sistema. Que se sepa de antemano en qué se invierte y que se controle después si se hizo bien. Más control y, en teoría, más claridad. Pero, ¿no corre el riesgo de ser más burocrático? ¿Se sabe si esto agiliza o complica las cosas para las empresas? Es una buena pregunta. La normativa nueva enfatiza mucho los análisis previos y el monitoreo posterior, lo cual suena bien en términos de control, pero habrá que ver en la práctica si no genera más trámites, ¿no? Todo esto se enmarca en un plan más grande, el Plan Nacional de Infraestructura Crítica de Comunicaciones, que busca acelerar el despliegue de banda ancha y, bueno, cerrar la brecha digital. Y no podemos olvidar el contexto reciente del ENACOM, ¿no? Digo, la intervención y eso. Para nada. Hay que recordar que el ENACOM fue intervenido a principios de año por el decreto 8924 y que poco después se disolvió el Fondo Fiduciario del Servicio Universal con el decreto 625. Ese era el mecanismo anterior para juntar y distribuir esa plata del 1%. Así que aunque el fondo desapareció, la obligación de las empresas y el objetivo de política pública, bueno, siguen vigentes. Estos nuevos mecanismos son el intento de cumplir con eso, pero por otra vía. Veremos qué tan eficaz resulta. Interesante cómo se reconfiguran las herramientas. Cambiando de frente, vayamos a la lucha contra la corrupción. ¿Qué hizo la Oficina Anticorrupción, la OA? La OA sacó una nueva guía para el diseño e implementación de programas de integridad. Es básicamente un manual, digamos, de buenas prácticas para que los organismos del Estado Nacional fortalezcan sus mecanismos internos para prevenir la corrupción. ¿Y en qué se basa o qué tipo de cosas propone esta guía? Se apoya en estructuras que ya existen, como una red de enlaces de integridad en cada ministerio que se creó hace unos años, y un observatorio de políticas de integridad. La guía pone el foco en la prevención, o sea, cómo gestionar conflictos de interés, cómo asegurar la integridad de las compras y contrataciones públicas, cómo fomentar la participación ciudadana y cómo tener canales claros y seguros para denuncias o consultas éticas. Y esto conversa con las leyes que ya tenemos. La Ley de Ética Pública, por ejemplo. Sí, totalmente. Está alineada con las convenciones internacionales contra la corrupción que firmó Argentina y sobre todo con la Ley de Ética Pública, la 25.188. Un dato interesante es que dicen que la hicieron de forma participativa, consultando a otros organismos, a la sociedad civil, y aunque es para el gobierno nacional, la idea es difundirla también a provincias y municipios. Es un esfuerzo por sistematizar y promover mejores prácticas. Un tema rápido pero importante. Seguridad en el trabajo. ¿Alguna novedad de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, la SRT? Sí, la SRT sacó una resolución, la 41-2025, que establece un procedimiento nuevo, para homologar acuerdos económicos en un caso muy específico. Es cuando un trabajador tuvo un accidente o enfermedad laboral, le dan el alta médica, pero sin que le queden secuelas incapacitantes permanentes. ¿Y para qué sirve este procedimiento? ¿Busca evitar juicios? Ese es el objetivo principal. Busca que esos casos se resuelvan más rápido y de forma justa, directamente en la vía administrativa, en las comisiones médicas, sin necesidad de ir a la justicia laboral, que suele ser más lenta y costosa. Es importante aclarar que esto solo vale en las provincias que adhirieron a la última reforma de la Ley de Riesgos del Trabajo, la 27.348. Si la comisión médica homologa el acuerdo, tiene fuerza de cosa juzgada administrativa, o sea, cierra el reclamo en esa instancia. Entendido. Ahora, saliendo de las políticas generales, vimos muchas acciones concretas de organismos específicos. Por ejemplo, Vialidad Nacional, la DNV, parece que estuvo poniéndole multas a una concesionaria vial. Correcto. Es un buen ejemplo de la fiscalización en acción. Le aplicaron 2 multas a Caminos del Río Uruguay S.A., que tiene la concesión del corredor vial NB18, allá en la zona de Entre Ríos y Corrientes. ¿Por qué exactamente? Incumplimientos graves.
Una multa fue por fallas en la pintura de la señalización horizontal, las líneas de la ruta, ¿viste? En un tramo de la Ruta Nacional 14C. Detectaron como 35 kilómetros con problemas. La multa se mide en unidades de penalización, UP, que es un valor que se actualiza. Y fueron casi 212.000 UP. ¿Y la otra multa? Fue más alta, ¿no? La segunda fue bastante más salada, 577.000 UP. Y fue porque la empresa no hizo unas mediciones técnicas obligatorias, llamadas mediciones de rugosidad, en varias rutas de la concesión, las nacionales 12, 14, 117, 135 y la A015. Estas mediciones sirven para evaluar el estado del pavimento, la comodidad y seguridad al circular. Ojo, multas importantes. Pero lo curioso es que también leí que a la misma empresa le prorrogaron la concesión. ¿Cómo se entiende eso? Es una buena observación, sí, a pesar de las multas por incumplimientos puntuales. Como el contrato estaba por vencer y aparentemente no había otras empresas interesadas en tomar la posta, Vialidad usó una cláusula del contrato original que venía de un acuerdo del año 96 para prorrogar la concesión. Muestra esa dualidad. Por un lado, se controla y se sanciona, pero por otro, se busca asegurar la continuidad del servicio, a veces incluso con el mismo operador. Claro, un equilibrio a veces complejo. Cambiemos de escenario. El mar. ¿Qué decidió el Consejo Federal Pesquero sobre las cuotas? El Consejo Federal Pesquero, que regula la pesca en aguas nacionales, tomó decisiones clave para el 2026. Para la viera patagónica en una zona específica, la Unidad de Manejo A, fijó la captura máxima permisible, la CMP, en poco menos de 10.000 toneladas, 9.897 para ser exactos. Solo eso, fijar el límite. Además de fijar ese techo, directamente prohibió la pesca de viera en esa misma zona hasta fines de 2026. Es una medida fuerte de conservación. Y por otro lado, para el langostino, que es una pesquería muy importante, hicieron un ajuste temporal. Aumentaron la tolerancia permitida del langostino que llega a puerto sin cabeza o roto. ¿De cuánto a cuánto fue el aumento y por qué? ¿Se sabe? La subieron del 30% al 36% del total de la captura por viaje. Dicen que es una medida transitoria, solo hasta que termine la temporada 2026. Son decisiones que siempre intentan balancear la explotación económica, que es vital para muchas comunidades costeras, con la necesidad de cuidar el recurso para que no se agote, claro. Entendido. Volviendo a la administración pública, también aparecen muchas resoluciones sobre trámites internos, designaciones, apelaciones, como este caso Herrera que estaba en Las Fuentes. Exacto. El caso de Rubén Omar Herrera es un buen ejemplo de cómo terminan los reclamos dentro de la propia administración. Él había apelado una decisión del Ministerio de Defensa sobre su categoría laboral. Lo habían reencasillado en un grado específico. Bueno, le rechazaron esa última apelación, el recurso jerárquico. ¿Y eso qué implica para él? ¿Se acabó? ¿No puede hacer más nada? Significa que ya agotó todas las instancias dentro del Poder Ejecutivo. Se acabó la vía administrativa. Ahora, si quiere seguir peleando, tiene que ir a la justicia. Le queda un plazo de 180 días hábiles judiciales para presentar una demanda. También vimos otras cosas más rutinarias, digamos, como las prórrogas de designaciones transitorias. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? ¿Viste alguna específica? Se prorrogó el nombramiento de un ingeniero de Apítima en un cargo directivo en la Secretaría de Innovación y el de un señor Frusto también en una dirección, pero en la Secretaría de Trabajo, dentro de Capital Humano. Son cargos que deberían cubrirse por concurso público, ¿viste? Pero mientras tanto, se van prorrogando los nombramientos temporales. Es algo muy común en la administración, pero a veces es señal de que los concursos vienen lentos. Hablemos de aduana. Siempre hay movimiento ahí, ¿no? Que se vio esta vez. Muchísimo. Es la actividad diaria de control, sí. Vimos autorizaciones para vender o subastar mercadería que fue secuestrada. Por ejemplo, en las aduanas de Formosa e Iguazú. Desde vehículos hasta lotas de neumáticos que se desnaturalizan, o sea, se destruyen, para vender el caucho como material reciclado. ¿Algo más que destaque de aduana? También avisos de que se archivan expedientes por infracciones consideradas menores en otras aduanas, como Barranqueras, Santo Tomé, relacionadas con cosas como hojas de coca, cigarrillos, neumáticos, calculadoras, ropa, lo típico. Y nombramientos de personal para tareas específicas, como oficiales de justicia ad hoc para hacer notificaciones. Es el día a día del control fronterizo y la gestión de lo incautado. Y si miramos el sector financiero, ¿qué hicieron el Banco Central y la UIF?
la unidad antilavado. El Banco Central, el BCRA, sacó un par de comunicaciones técnicas pero relevantes para los bancos. Una, la A8329, le pone un techo a la exigencia de capital mínimo por riesgo operacional, que es básicamente el riesgo de pérdidas por fallas internas, errores humanos, fraude, eventos externos, ¿no? Esto para un grupo específico de entidades financieras, las del Grupo 2A. Les dice que esa exigencia no puede superar el 20% de lo que se les exige por riesgo de crédito. Podría ser un pequeño alivio de capital para esos bancos. Y la otra comunicación del central. Mencionaste un par. La otra, la B13050, actualiza unas tasas de interés de referencia que se usan para el sistema que garantiza los depósitos bancarios. Son ajustes periódicos, necesarios para que ese sistema funcione bien. ¿Y la UIF? ¿Estuvo sancionando? ¿Hubo algún caso? Sí, la Unidad de Información Financiera, la UIF, resolvió un sumario que le había iniciado a una sociedad de bolsa, Merrill Lynch Argentina. Lo interesante es que las multas no fueron para la empresa en sí, por todos los cargos, sino para dos directivos o empleados específicos, Adrián Fernando Gibernau y Nuria Martínez. Se las aplicaron por incumplimientos puntuales a las normas antilavado, ¿eh? Fíjate que mencionan la resolución UIF 229 del 2011. ¿Qué tipo de incumplimientos detectaron? ¿Se detalló? Les marcaron fallas en cómo identificaban a los clientes, en cómo armaban y documentaban el perfil del cliente para entender su operatoria, falta de información sobre quién enviaba o recibía fondos en ciertas operaciones y por haber delegado indebidamente algunas de sus obligaciones de control. A otras personas investigadas y a la propia sociedad por otros cargos los absolvieron. Esto muestra que la supervisión financiera puede ser muy detallada, yendo a responsabilidades individuales dentro de las entidades. Pasemos ahora a la segunda parte de nuestras fuentes, que estaba llena de movimientos empresariales y avisos judiciales. En el mundo de las sociedades, ¿qué es lo que más salta a la vista? Mucha actividad, ¿no? Sí, hay una actividad societaria muy intensa. Se crean nuevas empresas, SA, SAS, SRL, pero sobre todo llama la atención la cantidad y magnitud de los aumentos de capital en empresas que ya existen. ¿Y cómo hacen esos aumentos? ¿Ponen plata fresca, digamos? A veces sí, pero muy a menudo lo que hacen es capitalizar cuentas que ya tenían en su patrimonio, como ganancias acumuladas, los resultados no asignados, o cuentas de ajuste por inflación, el ajuste de capital. Es una forma de fortalecer el capital social sin necesariamente poner dinero nuevo, ¿viste? También vimos muchas modificaciones de estatutos. Cambian el objeto social, o sea, a qué se dedica la empresa. Crean diferentes tipos de acciones, ajustan cómo se toman las decisiones. ¿Algún ejemplo que te haya llamado la atención por lo grande o por el tipo de cambio? Sí, varios. Bodegas y Cavas de Weinert, por ejemplo, pegó un salto enorme en su capital social. Pasó de $500,000 a más de 1.300 millones, principalmente capitalizando esas cuentas internas que te decía. Cores Argentina también tuvo varios ajustes y superó los 144 millones de capital. Mencionaste otro caso con cifras, astronómicas. Sí, Río Villegas Seau. Esa capitalizó más de 82,000 millones de pesos que tenía en cuentas de aportes y ajuste, llevando su capital total por encima de los 160,000 millones, una cifra impresionante. Y otro caso interesante, por el cambio de rubro, es Seneca Validaciones SRL. Cambió su nombre a Droguería Seneca SRL y amplió su objeto para meterse de lleno en la distribución y hasta fabricación de productos farmacéuticos, además de lo que ya hacía. Y en cuanto a cómo se gobiernan las empresas, ¿también hay cambios ahí? ¿Se vio algo? Vimos un caso claro en Aconcagua Energía Servicios, que antes se llamaba Oil Tanking Item. No solo aumentaron capital, sino que hicieron una reforma grande del estatuto. Tocaron artículos sobre el directorio, la fiscalización, las asambleas, y hasta agregaron cláusulas nuevas sobre cómo se pueden transferir las acciones y cómo resolver disputas entre socios. Todo esto pinta un cuadro de un mundo corporativo muy activo, adaptándose, reestructurándose, quizás buscando más solidez o preparándose para nuevos negocios. Y para terminar, los avisos judiciales. Son como una ventana a un montón de situaciones distintas, ¿no? Muy variado. SRL, y el llamado a los acreedores para que presenten sus papeles. Hasta avisos más curiosos como el de Diagnóstico Personalizado S.A., que publicó que perdió su libro de registro de accionistas. Un problema. También cosas más personales. Leí algo de cambios de apellido. ¿Sí?
Encontramos varios edictos, que son esos avisos publicados cuando no se pueden notificar personalmente, relacionados con gente que pide cambiarse el apellido. Vimos dos casos, Aracelia Abril Camacho y Fernando Andrés Bernasconi Cabrera. Ambos querían suprimir su apellido paterno por motivos personales, y también avisos muy delicados, vinculados a la protección de menores, bajo la Ley 26.061, donde se cita a padres o se informa sobre medidas de protección tomadas por la justicia. Con mucha reserva, claro. Y en el fuero penal económico, ¿algún caso relevante que haya aparecido? Hubo movimientos en causas importantes, sí. Un juzgado penal económico, el número 9, notificó por edicto a un señor, Silvio Mario Rabellato, en una causa por infracción a la ley de aduanas, para que nombre un abogado. Y otro juzgado, el número 10, notificó, también por edicto, el sobreseimiento, que es como cerrar la investigación sin acusar, de varias personas en una causa por intento de contrabando de éxtasis, MDMA, a Chile, escondido en un paquete postal. El uso del edicto acá es clave, ¿no? Dice algo sobre la dificultad de encontrar a la gente. Exacto. Cuando se recurre al edicto, como en el caso Rabellato o con todas esas personas en el caso del MDM, generalmente significa que no pudieron encontrar a la persona para notificarla directamente. A veces, como en el caso del envío a Chile, puede haber conexiones internacionales que complican la localización. Todos estos avisos juntos, desde una quiebra hasta un cambio de apellido o una causa por drogas, nos dan una idea muy vívida de la cantidad y variedad de procesos legales que están en marcha y afectan a personas y empresas. Entonces, después de este recorrido por leyes observadas, certificados de crédito, multas viales, cuotas de pesca, movidas corporativas millonarias y edictos judiciales, ¿cuál es la gran foto? ¿Qué nos dice todo esto? Nos muestra una maquinaria estatal y privada que no para, un flujo constante de normas que se crean o modifican, organismos que controlan y sancionan, empresas que se adaptan y reestructuran, y una justicia que interviene en conflictos de todo tipo. Seguirle el pulso a estos detalles que salen publicados casi a diario es fundamental para cualquiera que quiera entender realmente cómo funciona Argentina hoy, ya sea para hacer negocios, invertir, o simplemente, estar informado. Y para dejar pensando a quienes nos escuchan, si vemos toda esta actividad desde una ley social clave que choca con la billetera del Estado, hasta multas por rutas en mal estado, pasando por empresas que mueven miles de millones en sus balances y personas que son notificadas por un diario porque no las encuentran, ¿qué pregunta nos hacemos sobre cómo se están relacionando hoy el Estado, la economía y la gente común en Argentina? Quizás ahí está la clave para entender el fondo de muchas de estas noticias. Algo para darle unas vueltas.